Pero bueno, como para ponernos un poco en situación, estuve averiguando datos sobre la natalidad, que ya lo había comentado el neonatólogo en las clases del año pasado, que había disminuido un montón, y en los últimos 10 años la natalidad en cada 1000 habitantes bajó en los últimos años de 17 nacidos cada 1000 habitantes a 11. Es un montón, todavía bueno, faltan datos de los últimos años que sigue esta tendencia en baja. ¿Cuáles serían los motivos o a qué atribuyen estos datos? Es, bueno, a la caída sostenida de la fecundidad, el envejecimiento poblacional, a los cambios sociales, ya los planes familiares se están posponiendo, hay otro tipo de prioridades, bueno, en fin, y cuestiones económicas. Todo esto nos lleva a esta situación. Y por otro lado, la mortalidad en pediatría en menores de 5 años también bajó un montón. En este mismo periodo, de 12,9 chicos cada 1000 nacidos vivos que morían en el 2015, ahora, bueno, en el último reporte del 23 tenemos entre 9,6 a 10. O sea, hay una tendencia bastante menor. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, una de las cosas a las que se le atribuyen esta disminución en la mortalidad es a la mayor tecnología, mayor conocimiento. En las terapias intensivas vemos una disminución en la mortalidad, que eso está muy bueno, pero ¿qué nos encontramos? Que ahora se mueren menos, pero nos quedan pacientes críticos con mayor morbilidad. Entre los nuevos problemas que se encuentran en las terapias intensivas, y esto atraviesa también a los pacientes pediátricos, vamos a encontrar que presentan delirio. Nosotros sí. Hay un eco atrás. A ver Perdón, si ya. Bien, también presentan abstinencia. Con ello, los niños a los que nuestra población, que vemos en la terapia intensiva pediátrica, tenemos que tener en cuenta que hay muchos chicos con trastornos cognitivos previos al ingreso a la terapia y otros que los van adquiriendo por su larga estadía en la terapia intensiva. También tienen debilidad adquirida. Esto les genera un impacto enorme en la familia, tanto para el paciente como para la familia y todos los cuidadores. Y lo que a la larga les va a traer mucha dificultad en la integración y en la vuelta a la normalidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta a esta situación? Es anticiparnos, prevenir todas estas situaciones, utilizar las herramientas de detección, aplicar el tratamiento adecuado para poder resolver el problema que le llevó al chico a la terapia intensiva y tratar de que egrese con la menor cantidad de complicaciones posible. Y en el caso de que sea necesario, poder ser derivado a un centro de tercer nivel, que muchas veces, depende de la situación social y económica, el ser derivado a un tercer nivel no es tan fácil y no tenemos, por ejemplo, a nivel público, tenemos muy pocos lugares que admitan pacientes complejos. Entonces, vamos a definir qué es la debilidad adquirida en la terapia intensiva. Es el conjunto de alteraciones neuromusculares que se dan debido a la enfermedad crítica y por la estancia del paciente en la terapia intensiva y el reposo en la cama. ¿Sí? No tiene que ver con nada preexistente del paciente. Y acá tenemos también una gran población de chicos que muchas veces ingresan a la terapia intensiva ya con patologías previas, con síndromes genéticos, con parálisis cerebral. Bueno, esos pacientes asimismo tienen una debilidad de base, pero que también pueden desarrollar mayor debilidad por el hecho de estar
internados, pasar una enfermedad crítica y estar mucho tiempo en la terapia intensiva. Pero bueno, básicamente tenemos que tener en cuenta que la debilidad adquirida tiene que ver con una situación nueva, adquirida. En general, esta debilidad la vamos a ver de manera simétrica, bilateral, es difusa, no tiene un patrón muy específico ni que se repita todo el tiempo igual. Va a afectar a los músculos de las extremidades, a los músculos faringeos, respiratorios. En general respeta los pares craneales. No vamos a ver al paciente con parálisis facial, con parálisis en los músculos oculares, pero sí vamos a tener pacientes que tengan trastornos deglutorios, trastornos respiratorios, lo cual nos va a traer mucha dificultad en el momento en que queramos progresar en el weaning y extubar al paciente. Y por definición tenemos dos grupos grandes. Entre ellos tenemos la miopatía del paciente crítico o la neuropatía del paciente crítico, y esto va a depender de dónde va a residir el daño primario. Sí, puede ser exclusivamente en el músculo y todo lo que es el sistema neurológico se encuentra indemne, o al revés, puede ser que tengamos alterado todo el sistema neurológico periférico y el músculo en consecuencia se va a terminar dañando, pero el daño primario va a residir en el nervio. Y también tenemos que tener en cuenta, así mismo como en los adultos, que tenemos factores de riesgos. Y en los niños, ¿cuáles son los factores de riesgo que van a predisponer a los chicos a que desarrollen más debilidad adquirida? Como en todos tenemos pacientes que van a desarrollar debilidad adquirida, pacientes que no. ¿En quiénes vamos a tener mayor debilidad? Va a depender o va a estar relacionado con el tiempo de permanencia en terapia intensiva. Mayor permanencia, mayor complicaciones, el uso de pseudoanalgesias, drogas y demás cosas que van a hacer que el paciente desarrolle debilidad. Aquel paciente que ingresa muy grave, con sepsis, falla multiorgánica, este paciente también es probable que desarrolle debilidad. También va a estar relacionado con los días de utilización de la ventilación mecánica, el sexo y la edad. Además, mayor es el niño, mayor va a ser la debilidad que pueda desarrollar, el estado nutricional, la utilización de los corticoides, que durante su estadía haya tenido picos de hiperglucemia sostenidos, eso también es un factor de riesgo para mayor debilidad. La necesidad de recibir bloqueantes neuromusculares, va a estar esto relacionado a la gravedad de su enfermedad que lo llevó a la terapia intensiva, y la inmovilidad. Bien, como mecanismos fisiopatológicos hay varios descritos, entre ellos hablan de tiene que ver la debilidad por alteración de la microvasculatura, alteraciones metabólicas, alteraciones electrolíticas y bioenergéticas. Todo esto en su conjunto va a hacer que haya disfunción y debilidad como consecuencia. Y entonces, nosotros como kinesiólogos, ¿qué herramientas tenemos para poder evaluar a estos pacientes? Primero y principal, tenemos que diferenciar dos grandes grupos de pacientes. Tenemos el paciente colaborador y el paciente no colaborador. En los chicos es mucho más complejo poder lograr determinar si el paciente no hace las cosas porque no puede o porque no quiere colaborar o porque no nos entiende. Es muy complejo. También tenemos que tener en cuenta cómo era el paciente previo al ingreso a la terapia intensiva y la edad. O sea, un paciente menor de 4 años, 3 años, es muy difícil que nos colabore, que nos entienda qué es lo que le podamos pedir y que lo pueda ejecutar. Entonces tenemos que observar otras alternativas. Dentro de la evaluación funcional que podemos realizar en estos pacientes tenemos la escala de MRC, la misma que se utiliza en adultos, pero esta la vamos a utilizar siempre y cuando el paciente pueda colaborar, donde un valor menor a 48 nos habla de que el paciente tiene debilidad adquirida. Más adelante les vamos a repasar cuáles son los músculos que se utilizan, que se evalúan, y cómo es la escala de valoración para tener ese valor.
lo normal es 60 y bueno, y quien tiene menos de 48 está dentro del grupo de debilidad adquirida. También podemos evaluar la prensión manual, la prensión de las manos, PIMAX y PEMAX para evaluar la fuerza de la musculatura inspiratoria y expiratoria. Y podemos también utilizar estudios complementarios como la ecografía muscular, como mencionó Fernando, cada vez se está usando más para ver la movilidad diafragmática. También se puede usar a nivel de músculo periférico. Hay muy poco a nivel pediátrico de la utilización de la ecografía, pero es un recurso que está disponible, que no es costoso y que está bueno que nos podamos entrenar en su utilización. Bueno, también la tomografía, electromiograma o en algunos casos cuando hay sospechas de alguna otra patología se puede definir a través de biopsias, que sería ya lo último, ya que es un método invasivo y en niños y en pediatría se trata de ser lo más conservador y lo menos invasivo posible. Bien, ¿y qué efectos esto le produce al paciente? Un paciente que por la patología que fuera requirió muchos días de ventilación mecánica, tiene los factores de riesgo que mencionamos previamente, ¿qué es lo que le va a producir el hecho de tener debilidad adquirida en la terapia intensiva? Requerir mayor tiempo de ventilación mecánica, con lo cual va a tener más tiempo de estadía en terapia, mayor estadía hospitalaria, con lo cual decrece su calidad de vida. Y tenemos este trabajo en donde hablan de que hay una evidencia muy fuerte de que la utilización del bundle ABD-A, PC, DF, GH es factible, es fácil de aplicar y esto conlleva mejores resultados. En donde, primero y principal, se debe controlar la analgesia. El paciente no debe tener dolor. Eso es primordial y un pilar dentro de la terapia intensiva. El paciente que tiene dolor después entra en un círculo de dolor, exceso de analgesia y de sedación, lo cual lo va a llevar a mayor tiempo de inmovilización, terapia y demás. Otra de las estrategias que está comprobado que mejora los resultados en todos los pacientes es realizar las pruebas diarias de weaning de sedación y el weaning de la ventilación mecánica. Con lo cual, de esta manera detectamos el paciente que está en condiciones de ser desvinculado tanto de la sedación como de la analgesia. Evaluar el estado de conciencia y para ello, de esa manera elegir la sedación y la analgesia adecuada. Como ya dijimos, la analgesia tiene que estar, el paciente tiene que estar confortable y sin dolor y tiene que tener un nivel de sedación suficiente que le permita al equipo médico, a nosotros, poder aplicar la terapéutica necesaria, pero sin que el paciente esté totalmente dormido, porque eso tampoco sirve. Hubo un momento que a los pacientes los tenían súper sedados y eso conllevaba que estén mucho tiempo y que después también la salida salgan muy deteriorados. Entonces la idea es evitar todas esas complicaciones que son evitables. Evaluar el delirio, que también los chicos desarrollan delirio hiperactivo e hipoactivo. Esto también es muy complejo de evaluar, ya que tenemos una población de 0 a 15 años dentro de una terapia intensiva pediátrica en donde el chico es muy diferente. Entonces, debemos ser muy finos y poder evaluar de acuerdo a cada etapa y cada edad, utilizar la escala que corresponda. Dentro de este bundle tenemos la movilización temprana, que la vamos a desarrollar más adelante, participación y empoderamiento de la familia. Esto es otro pilar fundamental en donde ya últimamente la mayoría de las terapias se están volviendo terapias abiertas, terapias donde
la familia está todo el tiempo, entonces nosotros hemos visto que el paciente cuando está acompañado, cuando está contenido, cuando está con la mamá, está mucho más calmo, más tranquilo, entonces nos ayuda y nos colabora muchísimo para poder no requerir de tanta medicación, para poder hacer la progresión lo más rápido posible. Nosotros en algunos casos hemos llegado a extubar a pacientes con la mamá al lado y la verdad que las experiencias fueron bastante favorables. Otro de los puntos importantes a tener en cuenta es que el paciente tiene que tener un buen dormir, en donde cuando un paciente descansa, cuando todos descansamos, estamos en un momento de reparación, donde toda la energía que se gastó durante el día se va recuperando. Entonces, si el paciente no duerme, no logra esa recuperación y su externación va a ser más compleja. Y sobre todo, lo que está también demostrado y últimamente están tratando de implementar en la mayoría de las terapias intensivas es la humanización. Es un momento muy complejo que pasa a las familias, el chico, la chica, el niño, el bebé dentro de una institución y afecta a toda su familia, con lo cual todo el personal de salud tiene que tratarlos de la manera más humana posible, aunque sea algo que sería obvio, pero bueno, no sucede siempre, entonces nos tenemos que poner en ese rol. Me parece que entender que están pasando un mal momento y poder ayudarlos, más allá de lo que tenga que ver directamente con la enfermedad, me parece que es una buena práctica. Bien, está totalmente demostrado que el uso de este bundle mejora todo lo que ya venimos diciendo, disminuye los días de ventilación, los días de internación, mejora el nivel de delirio, en fin. Entonces, centrándonos con la movilización temprana, está demostrado que el realizar la movilización temprana dentro de la terapia intensiva es una práctica. Ahí se disparó un micrófono de vuelta. Para ver si lo puedo decir. Bien, es una práctica segura, factible y que nos trae muchos efectos positivos. También, de acuerdo a los estudios que hay disponibles, mencionan que hay poca adhesión a los protocolos. Vamos a ver el por qué. Bien, como mencionó Fernando, Cynthia Johnston, que es una kinesióloga que es parte del comité de la Sociedad Latinoamericana de Fisioterapia Respiratoria Pediátrica, bien. Ellos hicieron un trabajo en el... Perdón, Lore. Noel Guedilla está con el micrófono abierto, pero yo como entré con mi usuario, no puedo yo silenciarlo. Ya me fijo. Dale. Bien, un trabajo del 19, donde habla de las 10 razones para indicar la movilización precoz. Bien, es más de lo mismo, donde menciona que está, digamos, demostrado que mejora la función física, disminuye los días de ventilación mecánica, disminuyen las incidencias de delirio, mejora la calidad del sueño, mejora la función cardiorrespiratoria, reducen los riesgos de deformidades osteomusculares, trae mejoras a nivel cognitivas y motoras y mejora a nivel de la calidad de vida al momento del alta del paciente. Bien, entonces, teniendo toda la evidencia científica que respalda que la movilización precoz es muy positiva, es muy beneficiosa y ayuda al paciente a poder salir rápidamente y no solo salir más rápido o estar menos días en terapia, sino que su calidad de vida no se vea tan afectada o tan deteriorada
y les evita muchas complicaciones, tenemos barreras. Y estas barreras van a tener que ver con 3 áreas o 3 aspectos grandes, que son propias del paciente, del personal designado a tal fin, que somos nosotros, al espacio físico o al recurso que tengamos. Respecto al paciente, ¿cuáles son las barreras? Son la deficiencia cognitiva, como ya les mencioné, nosotros tenemos pacientes que, más allá de que tenemos pacientes desde 0 a 15 años, entonces hay pacientes quizás que cuesta atender o cuesta que nos entiendan y que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y más allá de eso, también hay muchos pacientes que tienen deficiencias cognitivas, deficiencia, retraso madurativo. Entonces, esto nos va a producir mayor barrera, cómo nos comunicamos y cómo hacemos para que el paciente pueda lograr una función. Y por otro lado, es la deficiencia muscular que tenga en el momento que nosotros lo vamos a atender. Con respecto a lo que tiene que ver con el kinesiólogo o el personal designado para realizar la movilización precoz, tenemos, por un lado, hay muchos lugares en donde el recurso humano es escaso, donde el trabajo excede la capacidad de esa persona, de nosotros, de poder dedicarnos a realizar una movilización en un niño. Si bien, por un lado, es fácil movilizar a un chico porque son chiquitos y por ahí nosotros podemos, pero en los pacientes que tienen mayor complejidad requerimos por lo menos de alguien que nos dé una mano, un enfermero, alguien más que nos ayude. Ahí estamos limitados, si somos únicos, tenemos un montón de trabajo y el dedicarle tiempo, que nos lleva bastante tiempo realizar la movilización precoz en un paciente, bueno, esto va a hacer que quizás no sea suficientemente efectiva. La falta de formación, muchas veces hay personal que no se dedican a hacer motor porque no saben o porque no es el área de su interés, pero bueno, la verdad que nosotros que trabajamos en terapia intensiva tenemos que abarcar todo. Teniendo estas herramientas y esta evidencia, bueno, no tenemos que dejar de realizar movilización precoz en estos niños. También tenemos que asumir que respecto a nosotros, en algunos casos hay faltas de protocolos, entonces, bueno, a veces no hay continuidad, no hay un orden para poder sostener el trabajo en el tiempo, que sería lo ideal. Y otra de las cosas muy complejas es el acuerdo con el equipo. Yo, en el caso nuestro, por ejemplo, en la terapia intensiva del Hospital de Niños, al principio los médicos eran demasiado cerrados y eran bastante difíciles de convencer de que nos dejen movilizar o que nos dejen hacer algo en un paciente determinado. De a poquito fuimos ganando ese espacio, nos fuimos ganando la confianza, pero también en otros lugares tiene que ver con eso. Si el equipo médico nos pone trabas o nos pone barreras, bueno, ahí estamos complicados en poder establecer o poder llevar a cabo el protocolo. Y el espacio físico también es algo que a nosotros nos puede llegar a complicar y producir barreras. En el hospital público, por ejemplo, en el hospital de niños, el espacio entre cama y cama no es el suficiente, a veces se nos complica poder realizar alguna maniobra o sentar al paciente porque no tenemos los elementos para poder mantenerlos sentados. En un sanatorio privado quizás el espacio es mucho más confortable, más posible y hay más elementos que nos faciliten el poder hacer una movilización precoz, que vamos a ver más adelante qué cosas incluyen. Ay, se nos fueron las escalas. Bueno, no sé por qué sucede esto, pero bueno. En esta imagen tenía la escala de RAS, que es una de las escalas que nosotros usamos para evaluar a los pacientes, en donde básicamente el concepto es el mismo que en el adulto. Para poder realizar movilización precoz necesitamos tener al paciente con un RAS de 0 o a lo sumo +1.
que no esté ni muy alterado, que esté alerta, vigil, tranquilo, que pueda responder a nuestros estímulos. La escala de Flack es la escala que evalúa el dolor, en donde, como mencionamos al principio en la parte del bundle, el paciente no tiene que tener dolor. Nosotros no podemos trabajar si el paciente está disconfortable, si el paciente tiene algo que le genere dolor, porque va a estar disconfortable, porque ya eso a un niño a veces sus... ¿cómo se llama? La tolerancia al dolor es muy baja, entonces ya está. Si tienen dolor, el paciente no va a colaborar. Bien. Entonces, en nuestro hospital tenemos este plan de movilización. Tenemos 3 niveles en donde se los categoriza a los pacientes de acuerdo a su complejidad, a su gravedad. Tenemos el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y de acuerdo a eso va a ser la intervención que nosotros vamos a realizar. Antes que nada, para que nosotros comencemos a realizar una movilización en cualquier paciente, primero y principal tenemos que trabajar o chequear o asegurarnos que el paciente tiene estabilidad clínica. Estabilidad hemodinámica, no podemos trabajar con un paciente que tiene altas dosis de inotrópicos, que está hipotenso, que está en ECMO. O sea, si bien un paciente en ECMO también se puede movilizar, pero tenemos que asegurarnos que esté estable. Y también estable neurológicamente. Por ejemplo, un paciente que tiene una lesión neurológica aguda, estamos con la presión intracraneana monitorizándose y esa presión está elevada, no vamos a movilizarlo porque sabemos que eso va a traerle mayor deterioro, mayor aumento de la presión, y eso va a ir en contra de lo que se está buscando con el paciente. Entonces, primero y principal, el paciente tiene que estar estable. Entonces, estamos en el nivel 1, arrancamos con el 1, el paciente no está alerta, es el paciente todavía grave, tiene un RAS profundo, -3, -4, -5, tiene bloqueantes neuromusculares, en este caso, por ejemplo, en el distrés severo, cuando ya tiene un PIB más de 8, cuando está pronado en ECMO bajo. En este momento, ¿qué cosas podemos hacer? Chequear que la cama esté a 30-45 grados, rotar cada 6 horas al paciente, cuidados posicionales, proteger las zonas de apoyo para evitar escaras y movilización pasiva de las articulaciones para evitar retracciones, para evitar limitaciones articulares. Ese sería el primer nivel de intervención, y siempre chequeando y monitorizando al paciente. Si vemos que mientras lo estamos abordando aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión, bueno, nos detenemos. ¿Sí? Siempre tenemos que ir chequeando y monitorizando, en este caso de los pacientes que están graves. En el nivel 2 ya vamos a tener un paciente no tan grave, no tan agudo, que se encuentra alerta, ya con un RAS -1, -2, con un síndrome de distrés respiratorio agudo, moderado leve, con menor PIB. Podemos tener este paciente o en ventilación mecánica, o con BNI, o en CAFO. En este caso, ¿qué cosas podemos hacer? Movilización activa asistida, control de tronco y control cefálico, sedestación al borde de la cama o fuera de la cama, si es posible, si tenemos los elementos necesarios, si estamos seguros de que no se va a decanular, se va a extubar, nada de eso. Y tenemos que tratar de promover el sueño no farmacológico. ¿De qué manera? Bueno, tratar de que haya calma por la noche, bajar las luces, bajar los niveles de ruido, buscar todas las estrategias posibles para que el paciente pueda lograr el sueño y sin requerir tantas drogas. En el nivel 3 tenemos al paciente colaborador con un RAS de 0. Por ejemplo, pueden ser los pacientes que están dependientes de la ventilación mecánica o con BNI. En este caso ya podemos sacarlos de la cama, trabajar la bipedestación, transferencias, ejercicio de balance, fuerza y resistencia, marcha, bueno, en fin. Seguimos con la progresión. Y acá vamos a mostrarles
casos reales, bueno, en nuestra terapia, que está un poco, parece que está de tirar una bomba, no, más o menos. Bueno, por ejemplo, el caso de un paciente nivel 1. En este caso, el primer pacientito del lado izquierdo, respecto a la posición, acá no estamos teniendo un posicionamiento adecuado. En este caso, ¿cuáles son nuestras barreras o dificultades? A veces queremos alinear los miembros. Primero, a veces no tenemos con qué, pero de todas maneras, la idea sería que mantener los miembros inferiores alineados, no tener esta postura en rotación externa de abducción que va a traer en estos chicos tan chiquititos alteraciones quizás en sus caderas, retracciones musculares, pero ¿qué pasa? A veces los chicos tienen sondas, vías a nivel inguinal y quizás al querer alinearlos o ponerlos en la posición correcta, anatómica, no tienen buen flujo de esa vía, entonces a veces hay que poner los miembros de una manera que no corresponde. Tenemos que tratar de mantenerlos alineados. En el caso del paciente que está a la derecha, acá tenemos un paciente más complejo que está en prono con óxido nítrico. Nosotros en estos pacientes cada 2 o 3 horas rotamos la cabeza para evitar escaras y lesiones por apoyo. Los chiquitos se suelen escarar y lesionar las orejitas, les ponemos Duoderm para protegerlos y que no se lastimen, y vamos rotando y cambiando de posición los bracitos y le ponemos, para poder tenerlos en una posición más adecuada, unos rollitos por debajo de las caderas y debajo de los hombros para que mantengan una mejor posición. En un nivel 2, cuando ya comenzamos con una rehabilitación, el paciente está vigil, está despierto, puede colaborar. En estos pacientes utilizamos juguetes, algo que les llame la atención, algo que los pueda llegar a estimular. Buscamos que empiecen a mover ellos solitos los miembros superiores, que no tengan miedo de moverse. Muchas veces, imagínense, están en un... Sí, se desconectó